Pido la palabra es el título del libro en el que se recogen las intervenciones legislativas del maestro Bernardo Batis. Es un libro interesantísimo en virtud de que en ella se recoge el trabajo que a lo largo de 30 años, no durante todos los 30 años, pero a lo largo de 30 años, el maestro Batis desde la tribuna legislativa y desde la vida parlamentaria atestigua pues, la dialéctica política del México contemporáneo. Hoy vamos a hablar con el maestro sobre sus intervenciones legislativas y sobre el papel del Parlamento, del Congreso, en la vida política de México, del México de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Bueno, saludo antes que todo al maestro Bernardo Batis. Hola, maestro, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto, Ismael. Y bueno, les cuento, ya habíamos grabado con el maestro sus evocaciones, que es la parte del programa dedicado a evocar todo aquello que a juicio del invitado es importante ofrecer al público, pero yo no había tenido honestamente noticia del libro. Pido la palabra, intervenciones legislativas del maestro Bernardo Batis, y pues yo hace 2 semanas caminando por una librería ahí en 5 de Mayo en el centro, vi el libro, pensé que era recientemente editado, no es recientemente editado, es de 2005 la edición, y entonces inmediatamente me puse en contacto con el maestro para ofrecerle una vez más el espacio aquí de Plaza de Armas para desmenuzar lo que está aquí recogido. Inmediatamente pensé en las catilinarias de Cicerón, ¿verdad? ¿Hasta cuándo has de abusar de nuestra paciencia, Catilina?, decía Cicerón en su primer discurso ante el Senado. Y en un espíritu de esa escala es que hay que ver este trabajo del maestro Bernardo Batis. Dije 30 años, pero no son todos los años en el Congreso, pero sí estuvo en 4 ocasiones, en 4 legislaturas, que han sido decisivas, si los consideramos como nudos históricos en la vida política del país. Han sido legislaturas decisivas por muchas razones. Las cito y después ya iniciamos el desmenuzamiento con el maestro, porque vaya que vale la pena que se lea este libro, con prólogo de Lorenzo Meyer, por cierto. La primera legislatura en la que participa el maestro es la del 70 al 73, que es la legislatura 48. La segunda es la del 82 al 85, legislatura 52. La tercera legislatura es la del 88 al 91, legislatura 54. Y la última, la del 97 al 2000, legislatura 57. Tenemos en la primera estaba la crisis del 68, la crisis ya fuerte del régimen priista. Sí. La Cámara estaba en Donceles. La Cámara estaba en Donceles, nos toca, siendo ya diputados en esa legislatura, el jueves de Corpus, que eran las continuaciones del movimiento del 68, una crisis violenta también en la ciudad, ya bajo el gobierno de Luis Echeverría. Hay siempre cada bloque de los discursos tiene un contexto que se ofrece, y en la contextualización de la primera legislatura, el maestro aquí señala las 3 instituciones fundamentales del régimen de ese momento, que eran la presidencia, el PRI y el ejército. Así es. Que estaban en ese momento a todo lo que daba, ¿verdad? Esa ecuación. Y además es muy interesante el dato, por muchas razones también, que la primera intervención del maestro en el Congreso no fue contra Catilina, sino fue pues contra Martín Luis Guzmán. Sí, que no estaba presente, por cierto. No estaba presente, ¿verdad? No, fue efectivamente una intervención objetando su elección como senador por el Distrito Federal. En ese tiempo, la legislación establecía que la Cámara de Diputados calificaba
la elección de los senadores del DF, y cada legislatura local la de sus propios senadores estatales. Entonces fue el primer debate en el que yo intervine. Interesante porque pues teníamos mucha información de cómo este extraordinario autor, novelista, yo creo que uno de los mejores, ¿no? Sus libros sobre la Revolución Mexicana son clásicos, canónicos, ¿no? Sí. El águila y la serpiente, La sombra del caudillo. Él era un hombre admirable entonces, que ya era mayor de edad para aquel tiempo. Yo creo que cercano a los 90 años o mayor de 80, cuando menos. Sin embargo, no tenía los requisitos para ser senador. Ese fue el motivo de la objeción. No poner en tela de juicio su calidad personal, su calidad de literato, de escritor, ¿no? Sí, porque él había sido en esa vida de aventura que tuvo. De hecho, Manuel Azaña, las primeras líneas de las memorias de Manuel Azaña son, creo que dice, fui al Ateneo y luego me encontré con Martínez Guzmán, o al revés, ¿no? Sí, o sea, inicia citando a Martínez Guzmán, Manuel Azaña. Que era su secretario particular, o fue en algún momento, cuando él era presidente de España, cuando Azaña era presidente. Entonces, don Martín Luis Guzmán era objetable porque perdió la ciudadanía, porque se hizo ciudadano español y perdió la nacionalidad por servir a un gobierno extranjero, claro, sin permiso del Congreso, porque primero perdió la nacionalidad y luego la ciudadanía. Esa era, digamos, la razón objetiva Ese era el argumento básico de la objeción. ¿Sí? No puede ser senador una persona que tiene este antecedente que él decidió, como usted dice, en su vida aventurera, que fue totalmente muy inquieta y muy congruente, siempre del lado de las causas justas. Pero bueno, no era la causa mexicana y no pidió permiso, como dice la Constitución. Esa es la cuestión. Cuéntenos cómo fueron esos años, maestro, de esta legislatura del 70 al 73, un momento de muchísima tensión por lo que decimos del 68 al 71. Fueron intensos. La Cámara de Diputados en Donceles, la única oficina completa con secretarias, equipos, lugares de trabajo, era la del PRI, el Salón Verde y las oficinas del coordinador del PRI, que fue inicialmente el Octavio Centíes, y después se fue de jefe del departamento con motivo de Corpus Christi y se quedó Luis Docoin. Ellos eran los que tenían todo. Para los 21 diputados del PAN, que éramos entonces, yo era de Acción Nacional, teníamos un salón de juntas donde si estábamos todos ya no cabíamos. Teníamos que reunirnos unos 18, 19 y si llegaban tarde los demás se tenían que quedar parados alrededor sin silla en la mesa. Era lo único que teníamos de oficina, no había personal, todo lo hacía el coordinador, el pastor, como le llamábamos entonces. Me tocó el proceso desde esa legislatura, que así estaba, de reducido el poder y las posibilidades de la oposición, hasta la 57, que se instala sin el PRI. ¿Ya? Entonces, por eso es interesante el proceso, ¿no? Sí, todo lo que estaba testigo. Fui viendo cómo el poder legislativo va asumiendo un papel protagónico en la vida pública de México. Al principio dábamos un testimonio en esa legislatura 48, ni siquiera conocíamos la orden del día con anterioridad, ahí nos las entregaban ya sentados en la curul. No había posibilidades a veces ni de leer, teníamos que objetar un poco a ciegas porque teníamos sobre la marcha que ir. Sin embargo, fue interesante, se hicieron cosas, por ejemplo, fue la primer ley protectora del patrimonio histórico, arqueológico, cultural, la ley de los bienes culturales de México, la primera. Y tuvimos ocasión ahí de colaborar con algunos colegas de entonces del PRI. Recuerdo a uno, Suárez,
Manuel Suárez de Morelos y algunos otros que no eran sectarios, ¿no? Dentro de ese ambiente tan sectario de entonces, había algunos que aceptaban nuestras propuestas, nuestras opiniones. Las comisiones, por supuesto, no se reunían, más que esa es la que recuerdo que se reunía, por eso la menciono, la que se ocupó de ese punto. Había una limitación casi total de tomar decisiones, no la había, solamente dejar un testimonio. Llegaba el proyecto de ley del Ejecutivo, que era el que tenía abogados y equipos para hacer las leyes, y con un clip atrás el dictamen, o sea, ni siquiera hacíamos el dictamen en la Cámara de Diputados, ya nos llegaba. Fue interesante, se dieron varias batallas, fue la última vez que yo recuerde que un diputado saca un arma de fuego, una pistola, en el recinto de la Cámara de Diputados. Fue en la Comisión de Agricultura, me parece. Fue en la discusión muy interesante, sí, de la ley de la reforma agraria. Sí. Que algunos jóvenes panistas, entre ellos uno cuyo apellido se va a recordar, que es Fernández Ceballos, pero no Diego, un hermano de él que ya falleció, Álvaro, muy valiente y muy congruente, que él y otros muchachos jóvenes sacaban un letrero en el pequeño palco que nos dejaban al PAN, donde cabían unas 5 o 6 personas, que decía aplaudan borregos. Entonces hablaba Alfredo Bonfil, que era el orador campesino, ¿no? Que llegaba con unos trajes del Corte Inglés y unas corbatas de seda. Que usted cuenta que fue compañero suyo en la preparatoria. Fuimos preparatorianos en San Ildefonso y luego compañeros en la Facultad de Derecho. Eso es. Y ahí debatimos la ley de la reforma agraria, que era para Echeverría un proyecto emblemático, ¿no? Nosotros defendimos que siguiera, estuvimos de acuerdo en que siguiera habiendo las 3 formas de propiedad: propiedad privada, propiedad ejidal y propiedad comunal. Defendimos eso, pero quisimos quitarle a la propiedad ejidal y comunal el candado, el cerrojo que tenían para que fueran controlados los campesinos políticamente a través de sus tierras, darles defensas, elementos de defensa, y en eso se centró básicamente el debate. Estuvo interesante. Entonces los muchachos sacaban, cuando acababa de hablar Bonfil, sacaban su letrero que decía aplaudan borregos, y los priistas tenían que aplaudir. Y uno de ellos, líder cañero, estaba furioso y tuvo algún improperio ahí con Álvaro Fernández de Ceballos, y entonces se paró de su curul como un toro embravecido, sacó una pistola y se dirigió hacia el palco panista. Como novela de Martínez Guzmán. Como novela de Martínez Guzmán, pero no disparó. No disparó. Ahí ya Cuauhtémoc Santana, un diputado priista joven, y Juan Landerreche, nuestro coordinador del PAN, lo detuvieron y lo convencieron de que se sentara, y bueno, pues se imagina, ahí hubo gritos y discursos incendiarios de un lado y de otro, unos atacando a los provocadores y otros al que se dejó provocar, a tal grado de que saca un arma, ¿no? Claro. Aquí también hay otros, y esto es importante que aquí se consigne, ya en el 70 el maestro, por ejemplo, participa en un debate sobre la cuestión de limitar las facultades del Procurador de Justicia del Distrito Federal. Décadas después el maestro fue procurador de justicia. Así es. ¿Cuál era aquí ya el problema fundamental del Distrito Federal, ¿no? Sí, de su estatuto político, ¿no? Sí, básicamente que no fuera la última palabra respecto de consignar o no consignar una averiguación previa, que no quedara en la autoridad administrativa, sino que hubiera algún recurso de carácter judicial, ¿no? No recuerdo los detalles, ya pasaron muchos años, pero esa era la intención, ¿no? El procurador, tanto federal como del Distrito Federal,
eran instrumentos del Ejecutivo, ¿no? No tenían autonomía de gestión como sí se tiene ahora, no intervenía como ahora en su nombramiento ningún otro órgano más que entonces el titular del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? El procurador del Distrito Federal era integrante del Gabinete Federal, ¿no? Claro. El 11 de septiembre del 73 fue el golpe de Estado contra Salvador Allende. Sí. ¿Cómo recuerdas esos momentos? ¿Estaba todavía en la Cámara o ya había acabado el periodo? Sí. Yo era diputado cuando estuvo Salvador Allende en México y me tocó asistir en la Secretaría de Relaciones Exteriores y algún otro acto donde estuvo presente Allende. Oí su extraordinario discurso en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tuve la suerte de saludarlo en esa ocasión sin pues haber cambiado ningún intercambio de charla, pero sí de verlo muy de cerca. Y luego, pues el impacto que causó, no se acostumbraba entonces, como se acostumbra ahora, que el Poder Legislativo se ocupara de todos los temas. Nos enfocábamos más a la legislación y mucho menos a los comentarios y a las recomendaciones. Entonces no hubo mayor impacto en ese momento. Pero es interesante porque el maestro, por ejemplo, le toca, por ejemplo, golpe de Estado contra Allende por Pinochet y tiempo después la transición que encabeza Patricio, bueno, de la que es electo Patricio Aylwin, que es amigo suyo, ¿no? Bueno, que era amigo suyo. Que conocí yo, sí, efectivamente, en Venezuela, en el Instituto de Formación Demócrata Cristiano, el IFEDEC. Ahí lo conocí, lo traté, y cuando es presidente, asume, después de aquella votación tan famosa del sí o el no en Chile, invita a algunos mexicanos, y entre ellos a mí, que estuve yo ahí cuando asume el poder, en su protesta y en su toma de posesión como presidente de Chile, efectivamente. Maestro, ¿en esta legislatura primera había diputados de algún partido de izquierda? Había 21 diputados del PAN. ¿Del PAN? O no me acuerdo si 21 o 22, sí, creo que 21. Y había unos pocos del PPS, unos 8 o 10, del Partido Popular Socialista, encabezados por Cruikshank, entonces, y 5 o 6 del PAR, aquel partido que Ruiz Cortines autorizó y que eran disidentes del PRI, antiguos combatientes, carrancistas, casi todos excarrancistas. Eran los otros 2 partidos distintos al PRI, pero que entonces votaban todo junto con el PRI. Claro. Del PRI, ¿qué figuras usted recuerda como destacables, digamos? Bueno, yo creo que destacó sin lugar a dudas Alfredo Bonfil, que era muy buen orador, murió siendo diputado en un accidente muy comentado y discutido de que si fue atentado o no. Era un líder importante y buen orador. Estaba también Cuauhtémoc Santana, un colimense, un nayarita, joven, destacado también. Luis Ducoin, Marcos Manuel Suárez, el que mencioné como diputado destacado, y algunos otros. Muchos eran a lo mejor colegas de Facultad de Derecho, ¿no? Porque era muy común que fueran abogados los que estaban en política. Sí, pues recuerdo solo a Alfredo Bonfil, que era de la misma generación, y seguramente que había otros abogados. Muy pocos eran los que subían a la tribuna a los debates. El debate de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, fue entre yo por parte del PAN, que objeté su candidatura, y Santiago Roel, un abogado que después fue secretario de Relaciones Exteriores de Nuevo León, un abogado capaz, preparado, pero que no tuvo ya argumentos contra la contundencia de la evidencia que presentamos, ¿no?
Es lo que recuerdo. Algo muy importante entonces para definir personalmente que no he tenido un cambio de convicción. En esa legislatura presentamos 2 proyectos de ley muy importantes para que los trabajadores pudieran participar en la propiedad de las empresas. Una era esa, que parte de sus repartos de utilidades, que estaban apenas empezando a distribuirse, se dieran a través de acciones de la misma empresa, de las mismas empresas, que tuvieran posibilidades de hacerse accionistas y participar en la propiedad y en la dirección de la empresa. Ese era un proyecto. El otro era... Maestro, déjeme hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Estamos conversando sobre el espléndido libro. Pido la palabra Intervenciones Legislativas del maestro Bernardo Batis. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazaarmas.tv, y nuestro correo plazaarmas21@gmail.com. Estamos conversando con el maestro Bernardo Batis sobre este espléndido compendio de sus intervenciones legislativas. Pido la palabra. Es un testimonio interesantísimo porque abre un ángulo de análisis histórico a través del cual se ven, digamos, internamente grandes transformaciones, grandes conflictos de la vida reciente de México. Pasemos, bueno, nos estaba comentando de una de las propuestas. Una de las propuestas, la participación de los trabajadores en la propiedad y la dirección de la empresa. Y la otra, que aquellas empresas de las que se deshiciera el Estado, que fueran administradas por el Estado, propiedad del Estado, en caso de que se vendieran, como estaba ya empezándose a hacer, se dieran en copropiedad a los trabajadores para que las manejaran en forma cooperativa, como había manejado Cárdenas muchas cosas, las cooperativas pesqueras, de transportes, cementeras. Esa fue una propuesta de un PAN con sentido social de entonces, ¿no? Heredero de uno de los vectores que se desprenden de la Revolución Mexicana, literalmente, ¿no? Así es, ¿no? En esa interpretación claro que sí, que ustedes hacen. Después viene la segunda legislatura en la que estuvo el maestro, que es la del 82 al 85, igualmente complicada, sobre todo por el remate de la nacionalización de la banca, que ya nos acompañó el maestro cuando analizamos la nacionalización. No tiene desperdicio. Les voy a leer rápidamente algunos de los temas que están aquí, en los que se organiza las intervenciones del maestro, para más o menos tengan el pulso de lo que defendió en tribuna. Rápidamente tiene, por ejemplo, aquí, vamos a ver, bien común, contratos de poder, análisis de la expropiación de la banca y de la quiebra económica del país, el papel del Estado y la nación, en contra del bipartidismo en México, sobre la conmemoración del acta constitutiva del 24 y de la promulgación constitucional del 17, sobre el municipio libre, condena al asesinato del periodista Manuel Buendía, Acción Nacional, un partido nacionalista, sobre la deuda externa, sobre la asistencia de Acción Nacional a la Convención del Partido Republicano de Estados Unidos, un tema aquí también polémico, sobre la Revolución Mexicana y sobre la inscripción en los muros de honor del nombre ni más ni menos de Francisco J. Mújica. Más o menos esto es de lo que constan estas intervenciones. Igualmente interesante, polémico, aciagos tiempos también, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que fue un momento en que nos pronunciamos abiertamente entonces con una tendencia que ya se estaba marcando de llevarnos hacia un bipartidismo, en donde quería el sistema entonces que se fuera estableciendo una imitación del sistema norteamericano de dos grandes partidos muy fuertes
y nos opusimos a eso. No fue fácil, porque dentro del PAN ya se manifestaba una corriente que tendía a esa posición, ¿no? ¿Y cómo estaba articulado? O sea, ¿quién estaba, digamos, tratando de operar esa nueva configuración política, bipartidista? Digamos? En esa legislatura estaba Jiménez Morales, el que fue después gobernador de Puebla, como coordinador del PRI, y era Miguel de la Madrid, el presidente, ¿no? Entonces, había ya la presencia muy importante del PSUM, Rolando Cordera, Arnaldo Córdoba, fuimos compañeros en esa legislatura. Ahí fue donde también fue diputado, porque le cuento, maestro, que ya le comenté fuera de cámara, que la semana pasada hicimos un programa en homenaje a José Luis Martínez, que acaban de abrir el fondo de 70,000 volúmenes en la biblioteca de Vasconcelos. Y estuvo aquí el hijo dos de los hijos de José Luis Martínez, y él me comentaba que ahí en algún momento fue diputado José Luis Martínez, no sé si era esa legislatura, porque me contaba que con Arnaldo Córdoba se la pasaban discutiendo de libros, y entonces... Pues no seguramente, pero yo creo que no participó mucho en tribuna. José Luis Martínez no participó demasiado. No, que yo recuerde. Claro, sí. Sí, era... el PRI a veces llevaba algunas figuras así destacadas de mexicanos importantes como él, como algún Martínez Báez, el constitucionalista, que no participaban mucho, pero que en ciertos momentos para algún acto solemne decían algún discurso importante. Quizá entonces para fue cuando se hizo un reconocimiento a García Robles, secretario de Relaciones Exteriores. Quizá ahí intervino José Luis Martínez. Pero bueno, lo interrumpe. Venía la reforma política de Reyes Heroles y estaban los diputados de representación proporcional, ¿correcto? En esa legislatura, ¿verdad? Sí, los diputados de representación proporcional tenían una ventaja sobre los diputados de partido, que el partido no hacía la lista. Los diputados de representación proporcional eran los que dentro de su partido habían obtenido una mejor posición jugando un distrito. Era más equitativo y los partidos tenían menos control sobre las listas y por tanto menos poder. Claro. Yo no me acuerdo si eso lo discutimos, pero ahora yo diría que fue un retroceso, ¿no? Claro. Está también, por ejemplo, los debates sobre el municipio libre, que es el principio fundamental de nuestra tradición constitucional. Así es, sí, ahí también hubo una cosa muy importante que sí se discutió en comisiones ampliamente. Fue quizá de lo primero que se discutió mucho en comisiones. Mi convicción, y quizá alguna intervención en comisiones o no sé si en tribuna, es que si la democracia se abría paso, tenía que pasar necesariamente por el municipio libre. Darle autonomía real, recordar la propuesta inicial de Carranza y Luis Cabrera, volver a la autonomía municipal, que tiene una historia y un arraigo muy importante en México, ¿no? Fíjese usted, ahora que los menciona, ese tándem, esa dupla de Carranza-Luis Cabrera es importante porque Carranza está dentro, digamos, de la corriente ideológica de la que se nutre el PRI, y Cabrera sí, pero también estuvo cercano al Partido Acción Nacional, que de hecho se le propuso ser el primer candidato a la presidencia. Se le propuso ser candidato a la presidencia, él declinó, pero habló en la convención para decir por qué no aceptaba, y representaba un criterio, un pensamiento muy independiente y muy crítico de hacia dónde había caminado la Revolución Mexicana y su partido, ¿no? De gran valentía y gran lucidez, la de Luis Cabrera. Así es, ¿verdad? ¿no? Un hombre, un intelectual de muy valioso. Vasconcelos, de hecho, decía en su desprecio, el que Vasconcelos tenía por Carranza, decía, el que debe haber sido presidente era Cabrera, él sí era político. Sí, yo soy filósofo, decía Vasconcelos. Sí, creo que fueron amigos y intercambiaron mucho seguramente.
Y bueno, y precisamente hablando de Cabrera, también cobra un interés muy particular el hecho de que se haya también defendido la inscripción en el muro de honor de Francisco J. Mujica. Sí, sí, eso es un momento también importante porque rompimos una tradición de que los partidos votaban en bloque. En ese momento, los 51 diputados de la 52 legislatura, teníamos una pequeña publicación que se llamaba Los 51 de la 52 interna. Los 51 no votamos en bloque en favor o en contra de poner en letras de oro el nombre de Francisco J. Mújica. Yo hablé en la tribuna en favor de que se pusiera con letras de oro, reconociendo la gran valía de este revolucionario, de su autenticidad. Y algunos diputados de Michoacán que lo recordaban votaron también a favor, y los de Baja California Sur, de donde él fue gobernador, que tenían referencias de un buen gobierno honrado, serio, comprometido con la gente. Entonces la diputación panista se dividió. Una mayoría votó en contra. No lo querían. No, por la tradición revolucionaria, la cercanía Jacobina, con Cárdenas, Jacobina, y otros votamos a favor, yo entre ellos, ¿no? Pero expliqué en la tribuna que los diputados teníamos libertad independientemente de la pertenencia al partido, ¿no? Y defendí algo de lo que estoy convencido, y es de que los diputados, ni los senadores, los legisladores en general, deben votar en conciencia, no siguiendo consignas. Claro. Usted después tiene tratados sobre derecho parlamentario, ¿correcto? Sí, yo escribí una teoría del derecho parlamentario donde, entre otras cosas, defiendo esa libertad que deben tener los legisladores y posibilidades de actuar en representación de la nación, no de su partido, ni de su sector, ni de su territorio, no, sino en bien de la nación. Claro, pues precisamente en una tradición ciceroniana, ni más ni menos, ¿verdad? Tratado sobre las leyes catilinarias filípicas en defensa de Morena, etcétera. Está también aquí pues el proceso, el periodo trágico del asesinato, por ejemplo, de Manuel Buendía, también ahí importante, un momento difícil, ¿verdad? Sí. Que se defendió. Ese fue un discurso en la comisión permanente, si no mal recuerdo. Uh-huh. Este fue el periodo en el que ya se empieza digamos, a dislocar internamente dentro del PRI la corriente nacionalista y la articulación con corrientes empresariales que también ya se incorporan en el PAN, que después desembocaría en rupturas importantes. Sí. Era la 52 legislatura. Yo dije que era Miguel de la Madrid y creo que sí lo era, y figuraban ahí personajes dentro del PRI como Carreño Carlón, como algunos otros, dos diputadas muy destacadas que mostraban ya actitudes muy independientes frente a sus coordinadores. En señal de... Tenían que debatir internamente. Uh-huh. Y también un fenómeno que se da en esta legislatura es que ante la presencia de legisladores destacados como Cordera, como Arnaldo Córdoba y algunos otros, el presidente del Partido Social de los sinarquistas, que se llamaba Partido Demócrata Mexicano, partido, un hombre también destacado, cuyo nombre se me olvidó ahorita, pero que obligaban al partido oficial a presentar y a llevar a la Cámara personas destacadas también. Ya no era un pequeñísimo grupo que eran los únicos que debatían y decidían. Tenían que llevar personas de otro nivel, y lo hicieron de tal modo que elevó el nivel de los debates, ¿no? Fue un paso adelante, ¿no?
Viene luego la tercera legislatura en la que participa el maestro, la 54 legislatura del 88 al 91, igualmente complicada. Fue ya, digamos, ahí la entronización del grupo tecnócrata en el poder del Estado. Sí, sí. Habíamos discutido todavía en la anterior, en la 52, lo que fue la reforma económica de la Constitución mexicana, la inclusión en la Constitución de los principios de economía social, el plan de desarrollo, siendo secretario de Estado Carlos Salinas y presidente Miguel de la Madrid. Entonces parecía que se iba hacia la consolidación de una rectoría del Estado en la economía, y vimos lamentablemente que cuando llega Salinas exactamente se da marcha atrás. Y esta legislatura 54 se destacó en el primer periodo de sesiones porque se frenó el presupuesto. Toda la oposición unida, ya era el PRD, era o el movimiento que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, no recuerdo si todavía era el PSUM o ya estaba en creación el PRD, estaban muchos diputados de izquierda, Pablo Gómez, entre otros. En el PAN encabezaba la legislatura Abel Vicencio, sí. Yo era el subcoordinador, y otros partidos pequeños, todos se unieron para forzar a que el presupuesto no se aprobara, sino con algunas condiciones que se fueron poniendo de controles y de registros, y se logró. Simplemente nos salíamos y dejábamos de hacer quórum y estábamos ahí de guardia en el edificio del Congreso, ahí en San Lázaro, fuera de la salón de sesiones, para evitar forzarlos a que aceptaran sentarnos en las comisiones a trabajar. Fue muy importante esa legislatura. Estaba aquel partido que le decían el ferrocarril, partido cardenista, quién sabe qué, de revolución. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Encabezado por Aguilar Talamantes, sí. Que estaba con nosotros en esa primera legislatura. Y luego llegamos en esa primera periodo de sesiones, llegamos al segundo periodo de sesiones, y ellos son los primeros que ya se habían separado de ese bloque opositor. Y no faltó priista que bromeando dijera: en política lo que se vende es más barato, porque ya no teníamos la unidad y la fuerza. Claro, no faltó priista. Más temas que estaban aquí: sobre la reorganización del campo mexicano a cargo de Carlos Jan González, sobre el cambio de gobierno en Chile, que es lo que sí. Habíamos comentado, sobre el Tratado de Libre Comercio, en fin, también muchos cambios que estaban teniendo lugar. Esa legislatura, para mí, en lo personal, se caracterizó porque fue la que definió mi salida de Acción Nacional, ¿no? Entre otras cosas por el tema del Tratado de Libre Comercio. Sí. Internamente discutimos, los del Foro Doctrinario y Democrático, discutimos con el resto del partido. ¿Quién lo dirigía ahí? ¿Luis H. Álvarez? ¿O Carlos Castillo? No me acuerdo. Carlos Castillo, no me acuerdo. Creo que Luis H. Álvarez, no recuerdo. Yo creo que ya era Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez. Era Luis H. Álvarez, sin duda. Porque el secretario general era Abel Vicencio. Y va un grupo de los 101, ya para entonces éramos 101, de 21, 51, 101. Éramos 29 o un poco más al principio, que nos oponíamos a que se negociara con el PRI el Tratado de Libre Comercio. Algunas ya se veía la gubernatura de Baja California, después la de Guanajuato. Hubo una resistencia para que no entráramos a esas componendas con el sistema, ¿no? Con el sistema. Y para mí fue muy definitorio. Al final de esa legislatura, los 29 que nos opusimos a las reformas constitucionales en materia electoral, que le entregaban otra vez al PRI el manejo y el control de los órganos electorales,
pues actuábamos en la práctica como una pequeña fracción parlamentaria de oposición. Yo ya no me sentaba en la burbuja del PAN, ya, aunque era yo subcoordinador. Entraron a ponerlos en el mismo lugar que yo, otros subcoordinadores, Elizondo y algún otro, de los que ya habían entrado con el Maquío Cloutier. Entonces yo renuncié a la subcoordinación y dirigí a ese pequeño grupo que tenía su propia posición. Vamos a hacer un corte y nos quedamos con estamos conversando con el maestro Bernardo Batis sobre, pido la palabra, compendio de sus intervenciones legislativas. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con el maestro Bernardo Batis sobre sus intervenciones legislativas que están recogidas en el libro Pido la palabra, prólogo de Lorenzo Meyer. Nos quedamos, maestro, con esto que nos comentaba de que en esta 54 legislatura ya se madura, digamos, la ruptura y la salida de usted y más correligionarios del PAN. Y otros colegas, compañeros del partido que formamos el Foro Democrático y que nos distanciamos de un PAN que se había ya convertido en un partido de extrema derecha, que estaba negociando con Salinas, que estaba guardando en un archivo muerto los principios de doctrina y algunos muy importantes derivados de la inspiración de carácter social, de la justicia social, que los olvidaron desde entonces, ¿no? Y eso nos obligó a irnos a un grupo, no siendo yo diputado, sino poco después. Poco después de esa legislatura ya es que ustedes rompen. Pero en esa legislatura ya se marcó muy claramente la diferencia. Viene después, esta legislatura termina en el 91, pasan 6 años y viene la 57 legislatura, igualmente importante, del 97 al 2000. Digo igualmente por muchas razones. En el 97 es electo el primer gobierno democrático de la Ciudad de México con Higino Cuauhtémoc Cárdenas, y en el 2000 pues es el triunfo de Fox en el 2000, que saca que hay una intervención muy fuerte, un juicio fuerte y justo sobre lo que representaba Vicente Fox. Hablemos un poco de esta 57 legislatura. Maestro, sí, en esta legislatura... Que ya está aquí acomodada como el Foro Democrático, ya está fuera del PAN, ¿verdad? Así es, fuera del PAN, y en una franja que le llamaban los perredistas la franja ciudadana, ahí invitaron a distintos ciudadanos destacados en algún campo de la política. A mí me tocó estar entre ellos, que sin ser militantes del PRD, éramos del grupo parlamentario del PRD. ¿A quién más recuerda de esa franja, maestro? Bueno, a María Rojo, que entonces no era militante del PRD, a Ricardo García Sáenz. Ya. Y algunos otros, éramos varios, ¿no? No perredistas. No militantes. No militantes. Los demás creo que se inscribieron después al PRD. Yo me mantuve fuera del PRD, como lo sigo estando ahora, pero muy cercano al movimiento que ya desde entonces encabezaba Andrés Manuel, ¿no? Claro. Vamos a mencionar rápidamente algunas de las cosas aquí discutidas por el maestro. Planteó las razones por las que no sería nunca militante del PRI y por las que abandonó el PAN. Después, en otra, a 100 días de gobierno democrático en el Distrito Federal, precisamente, juicio político en contra del gobernador de Tabasco, en esos momentos era Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, eso dio lugar a muchos debates. Alguna vez se presentó ahí a intimidar a Santiago Krill, que era el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Fue motivo de importantes debates entonces.
También sobre la inconstitucionalidad del FOBAPROA, que fue también otro de los puntos de Bueno, ruptura más. sí, donde evidentemente se estaba rompiendo, violando la Constitución, adquiriendo un crédito a cargo del erario que no tenía ningún sentido de inversión para que el mismo crédito se pagara con esa inversión. Rompía todas las reglas y rompió todas las reglas del endeudamiento de acuerdo con la Constitución. De eso se escribió un libro y un folleto importante donde yo participé, estableciendo la posición de el PRD entonces y de los compañeros que estábamos apoyando al PRD. Aquí tiene más temas, las concertaciones del PRI y del PAN, después su opinión sobre Vicente Fox, el mimetismo entre el PRI y el PAN, y bueno, el desafuero de Espinosa Villarreal, etcétera. Que ya eran intercambiables, ¿no? Intercambiables totalmente. Sí. La opinión sobre Vicente Fox era cuando estaba buscando la candidatura o ya era candidato, ¿verdad?, a la presidencia. Yo creo que ya era candidato. Ya era candidato, sí. O a lo mejor ya era candidato electo, ¿eh? Sí. No lo sé. No, era candidato todavía. Era candidato, sí. Y fue profético usted ahí con lo que dice que iba a pasar. Señalando lo que iba a pasar. Hubo en esa legislatura, si todavía hay un momento, una discusión importante, la de los pagos, las cuotas en la universidad. Claro, que fue la crisis dura de la UNAM, ¿no? Sí, donde lo que sostuvimos, y me tocó a mí participar en los debates, es que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita, la universidad forma parte, es un organismo descentralizado, pero parte del Estado mexicano, y que debía ser gratuita la educación universitaria. Son 4 periodos legislativos interesantísimos todos ellos, maestro. ¿Cómo ve hoy el papel del Congreso en la vida política de México? Pues yo creo que me tocó ver una evolución de un Congreso en el que un solo partido tomaba todas las decisiones, hacia un Congreso en donde la oposición no priista pudo tomar una decisión importantísima, que es instalar el Congreso sin la presencia de la bancada priista. Que esto fue en 97. Esto fue el inicio de la legislatura 57. Porfirio Muñoz Ledo al frente, Santiago Krill por el lado del PAN, y el que fue gobernador de Guanajuato también, Medina Plasencia, estaba yo también, estaba Pablo Gómez. Ese fue un momento importante de la vida interna del Congreso, sí, ¿no? Así es, ¿no? Muy importante. El Congreso se asume como un poder equilibrador del Ejecutivo. Y en el presente Y en el presente yo veo que cayeron en un vicio que se criticó siempre desde la oposición al PRI, que era la falta de actuación libre de los diputados. Se formaba el grupo y la disciplina partidista imperaba sobre todo otro criterio. Sí, otra vez. Y eso volvió ahora. Otro vicio que yo veo en las legislaturas actuales es que en lugar de debatir y de discutir y de votar en conciencia, se hacen negociaciones y entonces salen unas leyes parchadas porque cada partido quiere sacar algo adelante y a cambio de eso cede, si le aprueban lo que él propone, cede en algo que propone otro partido, y en vez de una unidad legislativa salen rompecabezas, ¿no? ¿El nervio fue permanente cada que se subía a la tribuna, maestro? Sí, por supuesto, siempre va uno tenso a la tribuna, cuesta un esfuerzo mantener la serenidad, ¿no? Pero lo que algunos me decían es que yo parecía siempre muy sereno y quizá por dentro no lo estaba tanto, pero al llegar a la tribuna y hablar mantuve generalmente o siempre una actitud de serenidad y de intento de reflexión colectiva, ¿no? Ha de haber sido muy enriquecedor haber podido estar primero en la vida parlamentaria y luego en la vida ejecutiva, digamos, cuando usted estuvo en el gobierno de la ciudad como procurador, ni más ni menos. Es imposible mejorar ese esquema, ¿no? Yo creo que hablar ante la ciudadanía en general, desde la tribuna y a través de los medios que son el conducto, me sirvió de una gran experiencia
cuando fui procurador, me dio una visión amplia, no estrecha al derecho penal, como lo verían otros procuradores quizá, o como se hubiera podido esperar, sino con una amplitud que me indicaba que el procurador es parte de un gobierno, de un poder ejecutivo, y clave fundamental para la gobernabilidad. Claro. Pues maestro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Este libro de verdad que vale la pena, sobre todo en términos personales, para conocer la consistencia moral y política del maestro Bernardo Batis, y ya desde un punto de vista objetivo para analizar cómo se ha transformado este país en uno y otro sentido. A mí me consta haber visto, por ejemplo, al maestro cuando era candidato a delegado en Benito Juárez, verlo en reuniones en casa de algún vecino con 10, 15 vecinos recogiendo demandas, eso yo lo he atestiguado. Sí. Así que pues es un privilegio que se tenga alguien que ha sido diputado, ha sido teórico parlamentario, ha hecho propuestas legislativas sobre el Poder Judicial y luego es procurador de la ciudad, o sea que es el caso ejemplar de un político de altura. Muchas gracias, pues, maestro. No, gracias a ustedes y muy amable, Ismael. Muy bien, pues busquen, pido la palabra, intervenciones legislativas del maestro Bernardo Batis. El prólogo de Lorenzo Meyer es igualmente bueno y espero que les haya sido de su interés este programa. Nos vemos la próxima. Thank you.